Bueno, estamos acá con la compañera Silvia, mi nombre es Pablo, estamos avanzando en lo que sería el trabajo final de la materia Contextos y Tendencias en la Educación para el Trabajo. Nuestro trabajo final integrador le dimos un título que es El impacto de la ley 26058 en las instituciones. Tenemos entendido a partir de los cambios, según el rumbo político, ideológico, productivo que va dando el país a través de su historia, que se fueron desarrollando diferentes leyes de la educación. Recién, por allá por el siglo XVIII, se promulga la ley 1420, que lo que hace, básicamente, tiene la misión de construir la identidad nacional, unificar la lengua española, porque había un mar de extranjeros, y disciplinar a la sociedad de acuerdo a los requerimientos de un modelo agroexportador. Transcurrido casi un siglo y más también, aparece otro cambio importante en la Argentina en cuanto a educación y tiene que ver con dar respuesta justamente al nuevo cambio político ideológico que responde en este caso al pensamiento y a la administración en tinte neoliberal. Aparece entonces la Ley Federal de Educación en 1995. Nos afecta dentro de lo que es la ETP, la Educación Técnico Profesional, porque cambia los diseños curriculares y la carga horaria del sistema educativo. Dentro de ese cambio muy profundo, ya no son necesarios los usos de los talleres, los insumos, los usos del profesor de taller, como se veía antes en la secundaria técnica, y lo mismo nos pasa en formación profesional, como que pierde el sentido todo aquel conocimiento tecnológico y todas las técnicas, saberes y aprendizaje que adquirían los alumnos. Fue grave porque también quitaron materias de sentidos técnicos y contenidos técnicos específicos. Y bueno, eso hizo como que los talleres perdieran el sentido y hacía, respondía de manera coherente al rumbo ideológico que se basaba en el neoliberalismo. Pasado unos cuantos años y unas cuantas crisis socioeconómicas en la Argentina, se resurge a partir de un periodo que arranca en el 2003, se viene trabajando por años, con mucha gente que viene trabajando dentro de la educación técnica, y surge la Ley de Educación Técnico Profesional en el 2005, luego la Ley Nacional de Educación en el 2006. Comparten fines y objetivos, obviamente, una nacional, la otra también, pero lo que hace es revalorizar otra vez la educación técnica. ¿Por qué? Porque el país tiene un nuevo rumbo. El nuevo rumbo está marcado por la producción y por el trabajo, en contraposición a lo que tenía antes, que quizás prevalecía lo financiero, los bienes, los servicios y no la producción argentina. Dentro de nuestro trabajo tenemos que definir lo que es el ámbito educativo. El ámbito educativo es, en contraposición al productivo, justamente donde nosotros desarrollamos a través de los entornos formativos o el entorno educativo en sí, dentro de lo que es un ambiente que se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto puede ser tanto dentro de un aula, dentro de un taller, como también virtual. Lo hemos visto y lo hemos vivenciado en pandemia, que el sistema educativo se adapta a la coyuntura y se crea dentro del ámbito educativo el entorno educativo de manera virtual. Nosotros nos interesa para este trabajo final de contexto llevar el término cooperativismo y vinculación con la ETP. Para eso nos posicionamos en el curso que estamos dando en el Centro de Formación Profesional, que se llama Planeamiento, Gestión y Organización de las Cooperativas. Básicamente lo que queremos es analizar la organización y la articulación de este curso con las prácticas profesionalizantes, sabiendo que en general atendemos
un sector informal de la economía que, como consecuencia de quedar fuera de lo que es el sistema económico preponderante, tenemos una gran cantidad de la población que se tiene que gestionar, autogestionar, valerse por sí mismo y casi sin ayuda del Estado. Bueno, para eso nosotros trabajamos a través de la formación profesional con un planeamiento y gestión y organización de cooperativas como un curso que puede dar respuesta a este sector informal de la cooperativa. Nosotros, dentro de las características del sector productivo que estamos hablando, que es el cooperativismo, ya tiene Argentina en su trayectoria una vasta trayectoria, ¿no es cierto? Ya en el 1930, 1926, es donde empieza la primera ley en Argentina. En realidad es una demanda de los ámbitos agrarios, de consumo y crédito solidario. Recién en 1977 se sanciona la ley 20.337, que aún sigue vigente. Está también muy orientada al sector agrario y provisión de servicios. Por último, ya cerca de 1921-1920, no recuerdo bien, a través del INAE que sale la resolución que está en vigencia, que es renovar. Bueno, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque el desafío que tenemos en el presente es que la formación de los recursos humanos pueda llevar adelante aspectos de gestión y aspectos administrativos. Y para eso el FP empieza a ser un requisito importante para acceder a estos beneficios que otorga el Estado. Se necesitan ciertos programas de capacitación, ciertos cursos que le otorgan ventaja a la población que quiere acceder. Esta resolución renovar, básicamente lo que nos da es herramientas de organización y gestión para la mejor incorporación de las cooperativas al sistema, y tanto las cooperativas como los cooperativistas. Bueno, esta gestión requiere habilidades digitales y forma parte del nuevo mundo que antes no estaba, que obviamente queda muy marcado con la pandemia. En esto nos queremos enfocar. Bueno, aquí lo que vamos a intentar enlazar es este vínculo, resaltar o destacar es este vínculo entre educación y trabajo. Consideramos que la Ley de Educación Técnico-Profesional es un antes y un después de esta articulación. Es la primera vez que aparece claramente en una ley, porque también está contemplada esta articulación en la Ley de Educación Nacional, la 26206. Es la primera ley que nos ordena y nos organiza y nos pone en función pone en función a la educación en función del trabajo, del mundo del trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace nuestro país para formar personas para el mundo del trabajo que necesitamos para crecer? Como estamos enfocados, como bien dijo Pablo, estamos enfocados en el cooperativismo y en el curso de formación de gestión de cooperativas, lo que nosotros acá destacamos es que la Ley de Educación Técnico-Profesional y la Ley de Educación Nacional tienen entre sus principios y sus objetivos la formalización, la jerarquización y formalización del sector de la economía social, solidaria y popular. En este sentido, nosotros vemos que Argentina tiene una gran porción de su población económicamente activa que se desarrolla en ámbitos informales del trabajo y en esto que llamamos economía social y solidaria y productiva, que son todos aquellos productores, personas que generan ingresos a partir de emprendimientos productivos o de venta, ¿no? Esto tiene un gran problema que tiene que ver con la escala de producción.
producen poco, generan pocos ingresos y tienen muchísimas dificultades para mejorar sus emprendimientos. Esto tiene que ver con distintas cuestiones, ¿no? Y una de esas cuestiones es que tienen poco capital. O sea, no tienen manera de adquirir capital para crecer. O sea, cualquier empresa para crecer necesita incorporar capital. Las grandes empresas lo piden créditos permanentemente. Estas personas, en general, o tienen mucho miedo de tomar un crédito por no poder pagarlo, o realmente no están bancarizados, no tienen posibilidades de acceder a créditos. El cooperativismo es una forma de organización que potencia y que puede resolver varias de estas cuestiones. En principio, la escala. La escala no es lo mismo hacer un producto de manera artesanal que implica un montón de gestiones y un montón de habilidades, hacerlo solo, que incorporarse a un grupo de personas que pueden dividirse el trabajo, reorganizarse y algunos especializarse en alguna tarea que en otra. Esta organización, esta formación, esta forma de organización de la empresa, que en este caso es una empresa social, decimos sin fines de lucro porque se busca el bienestar social y no el lucro por el lucro mismo, digamos. El objetivo no es la acumulación, sino la mejora de las condiciones, de la calidad de vida de los integrantes. La ley Renovar, que no es una ley, sino que es una resolución, lo que facilita es la tramitación de una cooperativa, la formalización de un grupo de personas que producen en la conformación de una cooperativa, que lo que va a permitir les va a permitir el acceso al crédito, una mejor organización, el aumento de la escala, bueno, y a partir del aumento de la escala, la mejora de los ingresos y una mejora de la producción. El cooperativismo lo que tiene es un aporte que se hace obligatorio, más que obligatorio, es una cuestión de principio, de capacitar y ir capacitándose para mejorar el emprendimiento productivo. La Ley de Educación Técnico-Profesional fue una revolución en la historia de la educación argentina y en gran parte, o sea, varias veces en la ley hace mención de una u de otra manera a esta articulación, a este fortalecimiento, a la necesidad de fortalecer estos espacios, estas formas de producción que hoy generan ingresos, porque realmente lo hemos visto con el IFE. Estamos en una gran porción de la población que todos los días come, porque si no, no vive, que se educa de alguna manera y que sobrevive con los ingresos que puede generar. Bueno, esto hay que fortalecerlos. Y distinto es fortalecerlo a partir de iniciativas particulares e individuales que a partir de la implementación de políticas públicas, como lo es la Ley de Educación Técnico-Profesional y la Renovar, en este caso. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a ir acá. Planteamos nosotros este título que inventamos, que es el trilema de la pedagogía del cambio tecnológico. Acá tenemos un problema que enfrenta no solo el sector de la economía social, solidaria y popular, sino que la enfrentamos todos, los habitantes, casi todos los habitantes del mundo, que tiene que ver con lo que se llama ciudadanía digital y que hoy una persona que es un analfabeto digital también tiene dificultados todos los accesos al trabajo, a la educación, a la cultura, al ocio. Todo pasa por la digitalidad. Esto es parte de la actualización tecnológica que también se produce que se visibiliza a través de los cambios tecnológicos que se producen en el mundo de la producción. El cooperativismo tiene como dos aspectos, digamos, ¿no? Podemos dividirlo en dos aspectos. La cuestión de la producción y la cuestión de la organización. Nosotros hoy estamos haciendo hincapié, o el curso de cooperativismo está enfocado en las formas de organización.
Estas formas de organización están hoy totalmente digitalizadas. No totalmente, porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la organización y con el espíritu del cooperativismo, que es trabajar con otros, pero toda la cuestión que tiene que ver con la tramitación de cosas, de trámites ordinarios, está digitalizada. En la cuestión de la educación, esta actualización tecnológica en todos los sentidos va muy rápido. Hace 253 años que podemos decir que se produjo la primera revolución industrial y la verdad es que los cambios son cada vez más veloces. ¿Qué pasa en el ámbito de la educación? La educación siempre va 5 o 10 pasos atrás que la tecnología, por lo menos en lo que es la Argentina, en nuestro país. Y necesitamos actualizarnos pedagógicamente, porque también el modelo de trabajador es distinto al que teníamos hace 10 años atrás o al que nos proponía, al trabajador que nos proponía los antiguos programas. Hoy los diseños curriculares nos exigen tener una visión más post-fordista, por decirlo de alguna manera, del trabajador. No es ese mismo trabajador de antes que proponen los programas, que es un trabajador que responde a procedimientos, que tiene que ser capaz de hacer y de llevar adelante ciertos procedimientos. Hoy el trabajador tiene que tener una flexibilidad, tiene que tener un pensamiento crítico para poder ir acompañando el cambio tecnológico. Si nosotros creamos trabajadores de tipo fordistas que saben hacer una cosa y una sola cosa y lo van a hacer durante toda la vida, y seguimos con esa lógica, y la verdad es que le vamos a complicar la vida a ese trabajador. Hoy, el trabajador que necesitamos es un trabajador que sea capaz de adaptarse a estos cambios y acompañar el cambio tecnológico. Con respecto a esta tercera pata que planteamos acá, que tiene que ver con la actualización administrativa, el docente, la educación, tiene que llevar registro de todo lo que hace. ¿Para qué? Solo por el mero hecho de llevar registros, no, sino que esos registros nos tienen que dar datos para organizar mejor tanto la trayectoria de los estudiantes como para mejorar todos los aspectos pedagógicos y tecnológicos. O sea, la cuestión administrativa no tiene que ver con completar planillas, sino que tiene que ver con darle sentido a esos datos para mejorar la práctica áulica y, en este caso, acompañar la actualización tecnológica. Por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué separamos varones y mujeres? Porque en las planillas nosotros tenemos que tener datos de cuántas mujeres estudian, por ejemplo, electricidad hoy, con respecto a cuántas mujeres estudiaban electricidad hace 10 años atrás. Y cuántas mujeres queremos que estudien electricidad o qué lugar le vamos a dar al género en ciertas áreas que están pensadas como de varones, como si nosotros podemos ver esos números y esa proyección, podemos definir qué estrategia nos damos pedagógicamente o institucionalmente para incorporar mujeres a estos espacios que antes eran totalmente de hombres, y viceversa también, en el ámbito textil, en el ámbito de la peluquería y todas esas cosas, porque nosotros siempre dividíamos, es un curso de mujeres, es un curso de varones. Venía una señora de 50 años y le ofrecíamos gastronomía o textil. Venía un señor de 60, de 70, que por ahí le encantaba coser, y le ofrecíamos un curso de plomería. Bueno, estos datos administrativos también tienen que acompañar el sentido pedagógico y el sentido de la actualización tecnológica. Pero hoy toda esa administración está digitalizada también. Entonces acá también tenemos que ver qué estrategia nos damos desde la política pública para que el sector administrativo, para que el docente sea capaz de abordar todas estas cuestiones administrativas desde lo digital. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? que surgieron del trabajo y que por ahí podemos hacer, Pablo, una y una. Bueno, lo primero que se nos plantea es, si bien están los avances tecnológicos,
como docentes nos tenemos que capacitar. Porque una cuestión es cómo vamos a equipar los entornos formativos con la tecnología de punta, lo que conocíamos nosotros como plan de mejora en su momento. Pero inmediatamente nos surgen cuestiones como cómo, cuándo, dónde y con qué dinero se capacitan los docentes. La pregunta que nos surge es, ¿habrá una reducción de jornada laboral frente a alumnos y jornadas de capacitación en servicios pagos? Porque de alguna manera, no por voluntad propia y de manera individual, el docente se va a ir a capacitar. Entendemos que una opción sería que el Estado, a través de la estructura del Ministerio de Educación, genere las condiciones para que los docentes nos capacitemos. No por voluntad propia, porque si no solo iría aquel que quiere, sino por una necesidad de acompañar estos cambios tecnológicos y además una necesidad de ofrecer diferentes ofertas formativas que tiendan a lo que es un plan estratégico, un plan de gobierno de una determinada administración que apunta a un país industrializado. A un país que aquella persona que incorpore estos conocimientos de tecnología de punta pueda trabajar en las diferentes industrias, pero que apunte no a servicios solamente o no a sistemas financieros solamente, sino que apunte a la idea de un país industrializado y con tecnología de punta, y eso nos va a dar un valor agregado importantísimo. Bueno, yo voy a pasar a la pregunta número 4, porque las otras dos están incluidas, creo, en lo que vos dijiste. Dice, ¿qué pasará con el sector de nuestra población que está en la informalidad y sin recursos? Incluso aquella vinculada a la economía social y solidaria, ante la dificultad de incorporar conocimientos de los avances tecnológicos. Bueno, acá la educación se tiene que plantear cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué estrategia nos damos para incorporar a estas personas que decimos de la economía social y solidaria y siempre que pensamos en ello, pensamos en un sector vulnerable o lo definimos como un sector vulnerable de bajas calificaciones y bajos ingresos, bajos o medios ingresos? ¿Cómo hacemos para que estas personas puedan acceder a otras especialidades y a otro rumbo de su capacitación laboral y competencias para que puedan insertarse de manera en el sistema de trabajo, en el mundo del trabajo, de una manera que les genere los ingresos necesarios para poder sobrevivir, para poder vivir dignamente, no para poder sobrevivir. Acá la Ley de Educación Técnico Profesional trae algunas respuestas a esta pregunta. Yo creo que trae muchísimas de estas preguntas. Tenemos que volver a leerla y releerla, porque nos trae un montón de principios que nos van a guiar sobre cómo hacer y trae otras herramientas que nos van a posibilitar ir modificando y transformando el sistema educativo, por lo menos lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, a través de la revisión de nuestras propias prácticas, porque realmente tenemos que revisarlas, no porque seamos malos, sino porque el mundo cambió. No es lo mismo un formador de hace 30 años que un formador de hace 20, que el formador que somos hoy. Para esto, la Ley de Educación Técnico-Profesional, cuando se termine de implementar, porque en realidad, si bien arrancó en el 2005, se sancionó en 2005, en 2016, 17, 18 se vuelven a revisar, se vuelve a revisar la ley, se replantean un montón de situaciones, aparecen un montón de nuevas regulaciones, que es la que viene a ordenar este cambio, a imponer, hace que esos cambios lleguen, la ley y lo que dice la Ley de Educación Técnico Profesional, hoy llega a las escuelas. Por ejemplo, por nombrar una sola cosa, los diseños curriculares. Los diseños curriculares nos dicen qué entorno formativo tenemos que tener. Sin plata no vamos a avanzar, pero solo con plata tampoco, y esto es algo que nos tiene que quedar claro. O sea, no es que necesitamos solo equipos para que la educación técnico-profesional funcione. Necesitamos capacitarnos, necesitamos repensar, necesitamos que esa revolución que nos plantea la Ley de Educación Técnico posible sea
posible y nosotros seamos protagonistas de ese cambio. Pero para eso necesitamos también transformarnos nosotros. ¿Es un esfuerzo grande? Por supuesto, es un esfuerzo grande. Pero la política pública es la que nos tiene que orientar y guiar hacia ese sendero de desarrollo. Lo que planteamos quizás también esto, Silvia, ¿quién impone la realidad, la demanda o la oferta de nuestros cursos? ¿Es una pregunta? Sí, para cerrar para el profe. ¿Quién impone? ¿Qué cursos estamos dando y por qué? ¿La demanda o la oferta de cursos? Y cerramos. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que pensar, digo, tanto como individuos como pensarnos como colectivo, como ciudadanos y como desde una óptica un poco más grande, es decir, ¿no? Porque yo por ahí tengo ganas de hacer un curso de macramé, digamos, ¿no? Pero la formación profesional por la demanda de Silvia de Martín, tiene que poner cursos de macramé en toda la provincia de Buenos Aires para que las personas cubran sus expectativas y sus ganas de hacer cosas, o tiene que responder a un mundo productivo y tenemos que ver en qué nos vamos a especializar, cuáles son las especialidades que agregan valor y avanzar en ese sentido. Digamos, es una pregunta, yo tengo mi propia visión de la cosa, pero lo dejo abierto como una pregunta porque me parece que la tenemos que pensar todos y construir entre todos, ¿no? Esto de hacia dónde queremos que vaya la Argentina. ¿Queremos seguir trabajando en oficios o pensar los oficios de modo que nos generen ingresos medios o bajos, o queremos potenciar todas estas habilidades que somos capaces de adquirir para generar un país cuyos niveles de ingreso con respecto al resto del mundo sean mejores que lo que son hoy? Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer para hacer eso? Bueno, con esto cerramos y espero que no haya sido extenso, esperamos no haber sido extenso, y siempre decimos con mucha esperanza, enfocados siempre en el objetivo, que la educación técnica profesional vaya progresando, vaya mejorando y dé respuesta a lo que nosotros creemos que es lo que debe ser un país con plena producción. Gracias.